Escrito y ordenado está en el libro del profeta Isaías. Así dice de parte de Dios una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad las sendas, que todo valle sea rellenado, que toda montaña y colina sea allanada, que los caminos torcidos sean enderezados, que las sendas escabrosas sean allanadas, y entonces todo mortal verá la salvación de Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros oyentes hispanoamericanos desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Encuentros es el nombre ideal que le hemos dado hace años a nuestro programa. Porque de eso se trata, estimado oyente. Se trata de que usted tenga un lugar donde venga a encontrarse con la verdad y encontrarse con quienes predicamos la verdad radical ante la paupérrima situación languideciente de las iglesias del día de hoy, y a la vez que las personas necesitadas de la verdad, en medio de un mundo lleno de iglesias falsas y pastores y pastoras falsas, encuentren un referente de la verdad. Por eso nuestro programa se llama Encuentros. Desde el Ministerio Tinajas y este programa Encuentros, queremos que usted se encuentre cada semana con nosotros para enseñarle la verdad que muy probablemente, nadie le ha enseñado en su vida. Porque en el día de hoy, lo que se ve por ahí como enseñanza bíblica es cualquier cosa menos enseñanza correcta de la Biblia. En esos lugares, mal llamados iglesias, se abre la Biblia, sí, pero no se enseña la Biblia. Se abre la Biblia para presumir, para hacerle venir a cantar y así despertar sus emociones. Se abre la Biblia para llenar un local, para manipular a las personas y sobre todo, se abre la Biblia para sacarle el dinero a las personas porque eso es un negocio redondo. La Biblia se ha convertido en un negocio, estimado oyente. Y como dice el refrán español, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y así sucede en las mal llamadas iglesias del día de hoy. Los ciegos están siendo guiados por tuertos que tampoco ven correctamente la verdad. Pero los tuertos son más agudos, son más listos que los ciegos y por eso se aprovechan de ellos. Para enseñorearse de los ciegos, explotar a los ciegos, hacerse reyes soberbios de la congregación ciega y así gobernar y vivir mejor. Por eso los enemigos tuertos del Ministerio Tinajas, en cuestión de doctrina, siempre pierden ante la verdad expositiva, contundente, radical y única que exponemos en este canal. Compruebe lo que decimos, estimado oyente. Compare lo que decimos con esos supuestos maestros titulados en griego, con los pastores titulados en teología, salidos de institutos bíblicos y etcétera. Simples enseñadores arrogantes e ignorantes perdidos que llevan a la gente a más ignorancia y a la condenación eterna como van ellos. Es cierto que hay 7.000 que no han doblado aún sus rodillas ante la doctrina falsa del día de hoy, y nos alegramos por ello, pero seguimos siendo muy pocos para denunciar tanta mentira antibíblica en el día de hoy. Sabemos que el Ministerio Tinajas y este programa Encuentros tienen cada día más adversarios, pero eso es lo normal. Hay gente a la que le rechinan los dientes ante lo que decimos como sucedía en los días de Esteban con los religiosos de su día, que cuando Esteban disertaba la verdad, se mordían la lengua y les rechinaban los dientes ante la sabiduría imparable de Esteban, como dice Hechos capítulo 7.
De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy con este Esteban que les habla. Decir la verdad hace despertar a las serpientes del desierto, hace salir a las serpientes de sus madrigueras y silban de rabia por lo que decimos. Pero esta voz que clama en medio del desierto rodeado de piedras y serpientes no callará. Y lo haremos así para ayudar a los que buscan la verdad. Esa es la realidad presente del día de hoy, estimado oyente. Tuertos o ciegos guiando a otros ciegos. Por eso, desde este programa Encuentros, invitamos a los oyentes a que se encuentren con nosotros en nuestro programa habitual para ver la luz de la verdad en cada tema, para distinguir las serpientes, para detectar a los tuertos y no seguir a los ciegos. Aquí en este programa les mostramos solo la verdad y nada más que la verdad, como la luz nítida de un día de sol. Y de esa manera usted tenga un referente doctrinal, usted tenga paz, usted tenga un lugar donde venir a conocer la verdad y usted se esfuerce en comparar lo que enseñamos aquí por parte de este moderno Isaías, de este moderno Pablo, de este moderno Esteban o como un moderno Juan el Bautista clamando en el desierto ante piedras y ante serpientes. Compare, estimado oyente, compare usted lo que enseñamos aquí, esfuércese, compare la charlatanería que enseñan los tuertos y los ciegos del día de hoy. Simples metales que rechinan de envidia y solo hacen ruido ante su audiencia, predicando falsa doctrina y un falso evangelio. Habiendo dicho todo esto, entremos entonces en el análisis expositivo del mensaje del día de hoy para ustedes, estimados oyentes que buscan la verdad. Todas estas pequeñas y sucesivas frases de Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6, que hemos oído al inicio del mensaje y que tiene usted ahora en la pantalla, si se fija bien, esas frases son mandamientos. Ninguna de estas frases son un consejo. ¿Y por qué son mandamientos todas esas frases que hemos visto y que luego analizaremos una a una y que ya están en el inicio del libro de Lucas? Pues sencillo, estimado oyente, porque todas esas frases, si se fija con cuidado, son nada más ni nada menos que la primera condición de la conversión que siempre estamos enseñando. Sí, son frases de arrepentimiento. Como hemos dicho 1000 veces, la conversión verdadera, la bíblica, consiste en obedecer dos condiciones. Y en esta parte del análisis de Lucas capítulo 3 vemos claramente en varias frases la primera condición de la conversión. Y luego, al final del mensaje, en el análisis del verso 6, veremos la segunda condición de la conversión. Siempre están presentes las dos condiciones, estimado oyente, como tantas veces lo hemos enseñado en el canal. Solo hay que buscarlas. Pasemos entonces al análisis expositivo de la primera frase del versículo 3 que dice: «Preparad el camino del Señor». ¿Está usted correctamente preparado, estimado oyente, para cuando venga el Señor a buscarle por medio de la muerte o cuando venga en su segunda venida? ¿Está usted seguro que se ha convertido por el método correcto? ¿Se ha preparado con alguien correctamente preparado? ¿O simplemente le han mojado, le han metido en un local a cantar, le han metido en un lugar a diezmar y usted ha repetido la falsa oración de fe o la oración del pecador? ¡Ay, estimado oyente! Eso no es estar preparado. Eso no es el camino del Señor. Esa no es la forma de estar preparado para el día del encuentro con el Señor. Congregarse varias veces en un local durante años no le hace salvo. Congregarse no es la forma de estar preparado para encontrarse con el Señor. Miles de lobos pastores y serpientes pastoras, negociantes de la fe, le han engañado y presionado con eso de que si usted deja de congregarse, usted no estará preparado para cuando venga el Señor, o se irá a los caminos del mundo. ¡No! Eso es falso. Usted no tiene que congregarse para ser salvo, para estar preparado cuando venga el Señor, o cuando lo llame por medio de la muerte. ¡No!
y mucho menos congregarse en esos lugares de mala doctrina y mala conducta pastoral. Usted no tiene que pagar diezmos para estar preparado. Usted no tiene que cumplir el sábado para estar preparado para cuando venga el Mesías. Usted no tiene que repetir una oración de fe para estar preparado. Usted no tiene que dar y dar y dar primicias para estar preparado. La preparación, estimado oyente, es por medio de la conversión que produce el verdadero evangelio jurídico dado a los gentiles. Solo el evangelio lo prepara usted para cuando el Señor lo llame o lo busque. Así que reflexione en esto y obedezca este mandamiento y prepárese correctamente para venir al encuentro del Señor. Pasemos ahora al análisis y comentario de la frase del versículo 4 que dice enderezad las sendas y la del versículo 5 que dice que los caminos torcidos sean enderezados. ¿En qué caminos torcidos estará usted andando, estimado oyente? ¿Está usted andando en su vida de forma torcida a pesar de ser religioso? ¿Está usted andando en sus negocios de forma recta? ¿Está siendo usted fiel y honesto en su casa, en su familia, en su trabajo, en su matrimonio e incluso en su iglesia? ¿O está usted andando de forma deshonesta y torcida? ¿Está usted andando torcidamente en mentiras y en doble vida? ¿Está usted andando con malas compañías y en hipocresía? ¿Está siguiendo la corriente torcida de este mundo? Si es así, estimado oyente, le ruego, reciba este mensaje. Si usted anda torcido, usted debe enderezar su vida ya. Es un mandamiento, como lo puede ver ahí. Usted debe tomar la decisión de andar de forma recta ya. Es un mandamiento, no es una opción. Es la primera condición de la conversión. Dios no lo hará por usted como dicen los calvinistas. Usted tiene el don y la capacidad del arrepentimiento, así que dispóngase a ordenar y enderezar sus caminos hoy mismo y empiece a andar en su vida, en su familia, en sus negocios, en su matrimonio, en su sexualidad, de forma recta. Enderece su vida, que es la primera condición de la conversión. Use su libre albedrío. Use su voluntad y use su razonamiento, que es la primera condición que debe cumplir para ser perdonado y salvado. Luego veremos la segunda condición al final del mensaje. Pasemos ahora al análisis brevemente expositivo de la frase del versículo 4 que dice que todo valle sea rellenado. Si a su vida le falta contenido, si su vida es más bien un valle de lágrimas sin esperanza, si su vida está hueca, si su vida no tiene sentido, si su vida está vacía como un valle, si su vida le falta relleno porque solo aire, entonces usted necesita rellenar su vida con el contenido sólido de la verdad del Evangelio. Pasemos ahora al breve análisis del versículo 4 con la frase que dice que toda montaña y colina sea allanada. ¿Y qué significaría eso? Pues como parte de su arrepentimiento, como parte de la primera condición de la conversión que estamos viendo, el Señor aquí dice que usted debe dejar su altura, debe bajar de la montaña de su altivez, debe dejar su soberbia, su altanería, su prepotencia, su machismo, su arrogancia, su dictadura, su dureza de corazón. Usted debe demoler la montaña de su autosuficiencia, la colina de la terquedad, la cordillera de su orgullo, la soberbia de sentirse seguro en su montaña, esa montaña de la soberbia, de la resistencia, de la insensatez, de la inmovilidad, la montaña de la dureza de corazón, la montaña de sentirse más que otros, esa montaña elevada de soberbia donde usted vive siempre, esa fortaleza de resistencia que está en la montaña de su vida, debe ser cortada y derribada. Esa colina de la autodefensa y la autojustificación de sus ideas debe ser demolida. Usted debe sujetarse a la palabra de Dios y usted debe quebrarse ante Dios con su orgullo, con su soberbia, su resistencia y su terquedad,
Todo eso debe ser allanado, como dice el Señor en este pasaje. Pasemos ahora al análisis y comentario expositivo de la última frase del pasaje del día de hoy, que dice: y entonces todo mortal verá la salvación de Dios. ¿Qué significa esa primera parte de la frase "y entonces"? Pues significa que, si uno ha cumplido la primera condición, es decir, si uno ha obedecido las frases que hemos comentado antes, entonces, ahora sucederá lo segundo. Ahora Dios hará entonces su parte. Ahora Dios le mostrará la salvación. Es decir, primero usted se quiebra ante Dios y endereza sus caminos. Eso es el arrepentimiento. Y segundo, entonces Dios ahora le da la buena noticia de parte de Él. Ahora viene la noticia anhelada que complementa lo que el hombre hace. Es decir, cuando el hombre se arrepiente, cuando reconoce sus malos caminos, los endereza y se baja de sus montañas, entonces Dios luego le muestra la salvación, para que el hombre, por medio de la fe, se agarre de esa salvación que necesita. Y así tenemos las dos partes, la parte de Dios y la parte del hombre. Y a la vez tenemos las dos condiciones teológicas, arrepentimiento y fe. Primero, la acción del hombre libre y voluntaria. Y la primera condición, reconocer sus pecados, o sea, el arrepentimiento. Segundo, la acción de Dios, mostrándole la salvación hecha en la cruz que el hombre toma por medio de la fe, que es la segunda condición. Dos acciones, dos condiciones. Dos acciones, dos condiciones. Dice el texto: todo mortal verá la salvación de Dios. No dice unos pocos verán la salvación de Dios. No. Ni tampoco dice que Dios salvará a unos pocos privilegiados seleccionados por Él. No, y 1000 veces no. No dice eso el texto, como dicen los necios calvinistas reformados que pasan por cristianos pero son falsos. Dicen que la salvación es para unos pocos, pero eso es mentira. Dios no hace acepción de personas, como dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Yahvé, nuestro Dios, no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Ahí lo tiene, estimado oyente. Si unimos este texto con el que estamos estudiando de Lucas capítulo 3 versículo 6, los textos dicen claramente que la salvación es para todos. Y luego sí, cada uno decidirá libremente en su libre albedrío si recibe o rechaza esa salvación. Pero eso ya es otro tema. Dios ha diseñado la salvación, la redención, la expiación para todos los hombres sin excepción. No solo para unos pocos, como dicen los reformados calvinistas, que confrontan esta verdad bíblica, que dice todo mortal verá la salvación de Dios, con su doctrina errada de que Dios elige solo unos pocos para salvación. Ahora, si el verso 6 dice todo mortal verá la salvación de Dios, entonces, ¿dónde cree usted, estimado oyente, que se verá esa salvación de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos hallar la salvación? Escuche bien esto. En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de las injusticias cometidas por usted en su vida, estimado oyente. Se lo repito. En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de las injusticias que usted ha cometido en su vida. Ahí está la salvación, escondida en la parte de atrás de la cruz. En la parte de adelante está la crucifixión, pero en la parte de atrás, detrás del telón de la cruz, detrás de lo visible de la cruz, está la ira y la justicia divina cayendo desde el cielo de parte de los jueces del universo, el Padre y el Espíritu Santo, sobre un hombre inocente, el Hijo, para darle a usted la salvación, como usted puede ver en la lámina del vídeo. La salvación consiste básicamente en juntar lo que hizo Dios en la cruz
con las dos condiciones que debe hacer usted, estimado oyente. Se lo repito, la salvación consiste básicamente en juntar lo que Dios hizo en la cruz, es decir, descargar la justicia sobre su Hijo, con las dos condiciones que usted debe obedecer, estimado oyente. ¿Y qué hizo Dios en la cruz? Como hemos dicho, Dios descargó su furia de enojo sobre su Hijo para descargar la justicia que merecen los pecados del hombre. ¿Y qué debe hacer el hombre para ser salvo? El hombre, o sea usted, primero, debe reconocer sus injusticias ante Dios y abandonarlas. Es la primera condición. Segundo, el hombre debe agarrarse de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Esa es la segunda condición. Cuando el hombre reconoce sus injusticias ante Dios y se agarra de la justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces Dios le muestra la salvación y lo salva. Entonces, resumiendo, en el capítulo 3 de Lucas hemos visto en detalle la parte que tiene que hacer el hombre, arrepentirse. Y en el capítulo 23 de Lucas vemos en la cruz en detalle la parte divina, la ira y la justicia derramada y satisfecha sobre el Señor Jesús. Y entonces ahí tenemos los dos elementos jurídicos de siempre para la salvación. Primero, el arrepentimiento humano, capítulo 3 de Lucas, es decir, el reconocimiento de su mal hacer, de sus delitos y de los malos caminos del hombre. Y segundo, en el capítulo 23 de Lucas, vemos el ajusticiamiento divino sobre un inocente. Vemos la obra de la justicia derramada sobre Jesús en la cruz por usted. Cuando juntamos los dos elementos, el capítulo 3 de Lucas, la parte humana, y el capítulo 23 de Lucas, la parte divina, entonces ahí vemos claramente la salvación de Dios, tal como dice el precioso versículo 6, que es la segunda condición que decíamos al inicio del mensaje. Maravilloso es el estudio expositivo e integral de la palabra de Dios, estimado oyente, como hemos visto en estos dos capítulos armonizados, el capítulo 3 y el capítulo 23 de Lucas. Como siempre decimos, es un gozo y un disfrute sumergirse en las profundidades coralinas de la armoniosa palabra de Dios, donde todo encaja siempre perfectamente. Una vez más, nuestra tesis soteriológica, que es la bíblica, queda demostrada en que la salvación es por medio de dos condiciones. Primero, por reconocer los malos caminos, como hemos visto en el capítulo 3, verso 4 y 5. Y segundo, por agarrarse de la justicia divina descargada sobre el Señor Jesús en la cruz, que es la salvación de Dios que vemos en el capítulo 23 de Lucas. Así que salga del engaño de la oración de fe, estimado oyente. Salga del engaño de la Eucaristía. Salga del engaño de estar en una iglesia o una parroquia donde invitan a pasar al frente a repetir una oración o a tomar la Eucaristía. Escape de todo eso y de esos lobos con piel de oveja y de esas serpientes con plumas. Lo que ellos dicen es bíblicamente falso. Esa no es la salvación de Dios. La oración de fe o la Eucaristía no salva a nadie. En verdad le digo, estimado oyente, que lo que salva es lo que hemos enseñado en el día de hoy. El Evangelio y sus dos condiciones, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Que conste en acta. Entonces, antes de acabar el mensaje, queremos cálidamente invitarle, estimado oyente, a que obedezca esas dos condiciones que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, para su salvación. Le invitamos a que vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas delante del Dios que ha ofendido toda su vida, descálcese en señal de reverencia, y ahí, en sus palabras, reconozca ante Dios todos sus pecados que recuerde, de forma concreta, y abandone su forma de vida, abandone esa forma de vivir errada y equivocada, y bájese de las montañas. Esa sería la primera condición. Segundo, sus injusticias merecen justicia, y esa justicia le cayó al Señor Jesús por usted.
Ahora Dios le pide que usted se agarre de esa justicia. Usted se apropie de esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Usted reciba, usted crea, se eche encima esa justicia sobre sus injusticias. Y cuando usted obedece esas dos condiciones, reconoce sus pecados y los abandona, y se apropia de la justicia de la cruz, ahí, en esa habitación, Dios lo perdona y lo salva. Luego, antes de levantarse, dele gracias al Señor por conocer este verdadero evangelio, y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el nuevo y breve mensaje del día de hoy. Como siempre decimos, mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad maravillosa de estas dos partes de la palabra de Dios, este expositor bíblico radical, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, como siempre, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.